Así que ahora vamos a dar comienzo al siguiente bloque, al bloque de hipertensión pulmonar. Vamos a arrancar con la discusión del caso clínico a cargo del residente de neumonología de cuarto año de último año de la Fundación Favaloro, el doctor Juan Calderón, y posterior a la presentación del caso clínico vamos a llevar a cabo la discusión del mismo con dos grandes referentes de la hipertensión pulmonar, la doctora Mirta Díez, médica cardióloga, jefa del servicio de insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y trasplante cardíaco del ICVA, y también con la doctora Norma Naval, médica neumonóloga del Hospital Padilla y del Instituto de Cardiología de Tucumán, donde se desarrolla en el área de intersticiopatía y hipertensión pulmonar. Así que, Juan, si estás ahí, habilita la cámara, por favor, perfecto, y compartí pantalla a tu caso clínico. Perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, gracias por la presentación, Gise. Bueno, tenemos este caso clínico, un paciente masculino de 78 años, residente acá en Capital, relevante, estaba aquí, está con 120 paquetes años, jubilado, docente de arte, dentro de estas labores de docencia, trabajó con hierro, acrílicos, aerógrafos, desconoce antecedentes reumatológicos, tenía clase funcional 2, desde 2 años de evolución persistente sin cambios al momento de la valoración neumológica, y que desde lo respiratorio venía con tos con escasa expectoración sin sibilancias. El examen físico, dentro de lo positivo, tenía frialdad distal en ambas manos, rales de Becker bivasales a la ocultación respiratoria con una saturación aire ambiente del 95%. La verdad que el resto no tenía mayores anormalidades y un laboratorio dentro de todo normal. Mandatoriamente nosotros pedimos un examen funcional respiratorio completo, ¿sí? Donde podemos observar que en la espirometría, la verdad tiene una espirometría normal, sin respuesta broncodilatadora, una SBC normal, la prestimografía también normal, y lo más llamativo, tenemos una DLCO bastante baja, e incluso corregida por el volumen alveolar también persiste baja. Y hicimos el cociente de FBC DLCO, 2.38, cual estaba elevado, unas pruebas para medir presiones bucales máximas y la cual daban ambas disminuidas. Y dentro de la prueba de la marcha se constataba una desaturación con mínimo de 86%, un borde 7 y caminando 255 metros. El ecocardiograma Doppler, a la fecha, en ese momento, tenía una función sistólica ventrículo derecho conservada, que solamente dentro de lo positivo tenía una hipertrofia ventrículo izquierdo. Se le realizó una tomografía en la cual le tenía elementos de enfisema pangasinal en lóbulos superiores y por otra parte tenía ciertas áreas de engrosamiento de los septos interlobulillares, ¿sí? Lo cual, después de una discusión interna, se determinó que podría corresponder a un patrón de neumonía intersticial específico. Por lo tanto, queda la duda, ahora cuál es el siguiente paso, y la verdad que tenemos, desde el punto de vista tomográfico, ¿no?, la clasificación del patrón tomográfico, y acto seguido, en virtud de los hallazgos del examen físico, pedimos un perfil reumatológico, el cual tenía una velocidad de eritrosedimentación de 10, una PCR 1.1, un FAN positivo con un patrón tipo centromérico, uno en 2560, y el resto del panel reumatológico negativo. Y también dentro de todo un examen de laboratorio clínico dentro de la normalidad, exceptuando una leve alteración de la creatinina. Se pidió valoración por reumatología inmediatamente, donde, bueno, él constató que tenía un Raynaud en 2 fases azules y rojas, sin clara relación con el frío. Tenía antecedentes de una PPD positiva, pero la verdad, sin tratamiento, porque él nunca tuvo, digamos, la definición para recibir el tratamiento, y sin úlceras orales, sin serostomía, sin serostalmia. Lo único positivo, calambres por estatinas, y el resto
de la valoración, como ven, la verdad que nada llamativo. Se hizo la capilaroscopía, donde en el cuarto dedo de la mano izquierda presentaba aisladas microhemorragias en pilas de monedas. En el quinto dedo de la mano izquierda tenía una disminución de los capilares y aisladas zonas avasculares. Y presentaba abundantes capilares entrecruzados y tortuosos y ectasias vasculares. Como el paciente venía en seguimiento conjunto, ¿sí?, con otra especialidad, también se le realizó una biopsia de la glándula salivar menor en el Hospital Ferrer, donde si bien, digamos, el patrón, el examen reumatológico de laboratorio dio negativo, ¿no?, pero tenía un grado 4 de Chisholm-Mason, que bueno, es bastante específico para Sjögren. Así que vamos avanzando nosotros en el diagnóstico de este paciente y tenemos que, aparte, digamos, del NSIP, ahora agregamos una esclerodermia limitada con Sjögren también. Por lo cual se inició Deltizonan en dosis de 40 miligramos, con el taperin respectivo. Se comenzó también micofenolato sódico para el tratamiento de la esclerodermia. Y el tratamiento, digamos, que también se da en estos pacientes, el omeprazol, el ácido andrónico, el calcio y la profilaxis con Bactrim. Pero bueno, no todo en la vida es tan fácil, los pacientes siempre son bastante complejos, habrá una espera que aquí se acabe la historia, pero este paciente, al mes, digamos, de haber realizado esta valoración, vino porque había sido internado en otro centro, no en Favaloro, por un avance de la disnea clase funcional 3, donde se descartó infarto de miocardio, donde tampoco se descartó, tampoco tenía TEP agudo, y un ecocardiograma Doppler en esa internación con una presión sistólica de la arteria pulmonar de 71. El paciente en ese momento rechaza realizarse un cateterismo cardíaco derecho, y vale recordar que el paciente venía previamente en seguimiento por una institución por cardiología, que la verdad no tenía, digamos, ningún hallazgo más que la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Nosotros realizamos un ecocardiograma Doppler con pasaje de burbujas y protocolo para TEP en la institución, donde, bueno, agregamos a lo que ya conocemos, que tenía una aurícula derecha con una leve dilatación, la función sistólica del ventrículo izquierdo conservado, tenía signos indirectos de alteración de la relajación, un ventrículo derecho dilatado, con su función sistólica conservada, un TAPSI de 22, tiene una presión sistólica del ventrículo derecho estimada de 65, una vena cava inferior normal con un colapso inspiratorio menor de 50%, una presión de la aurícula derecha media de 10 y sin pasaje de burbujas, lo cual descarta cualquier shock intracardíaco o también intrapulmonar. La tomografía de tórax se las muestro, no se la describo, porque la verdad lo que quiero abordar con esto es que después de 6 meses el inicial que se realizó no tiene, digamos, ningún otro tipo de progresión. Y se hace asimismo un nuevo funcional respiratorio, la espirometría normal, la del LCO sigue baja y la relación FBC-DLCO aumentada en 2,9, sin cambios en la función de los músculos respiratorios. Lo que sí, ahí mientras el paciente tenía una PaO2 de 60.8 y la marcha se ve que ostensiblemente disminuye a 180 metros. Y bueno, la verdad que como llega a 86% de saturación durante el recorrido, se hace la titulación a 7 litros, mejorando los metros, pero la verdad aún así presentando desaturación y cambios en el borde. Por lo tanto, nosotros avanzamos y pedimos un centriograma BQ, donde tenemos la fase de ventilación y la fase de perfusión con baja probabilidad para TEP. Y a medida que el paciente, bueno, se realiza los estudios, se sigue avanzando en el estudio de la enfermedad, continúa con micofenolato y acude a la cita médica en silla de ruedas. Clínicamente, el paciente con una progresión bastante extensible de su cuadro clínico y tenía clase funcional 4. ¿Cuál es el siguiente paso? Realizar un cateterismo cardíaco derecho, donde tenemos que la presión arterial pulmonar media es de 49, una Weights de 6,
8 de aurícula derecha, un índice cardíaco bastante bajo de 1,93 y resistencias vasculares pulmonares de 929 dinas, bastante elevadas. Por lo cual comienza el tratamiento con antagonistas receptores de la endotelina 1, en este caso el bosentan, no el ambrisentan, puesto que hay un estudio que, bueno, se demostró que en los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa tienden a presentar mayor riesgo de exacerbaciones y mayor progresión de la fibrosis. El tadalafil, como inhibidor de la fosfodiesterasa 5, se reiniciaron los esteroides sistémicos y micofenolato a 1440 miligramos día. Y para que ver un leve pantallazo de que este paciente, a pesar de que se instauró el tratamiento con micofenolato, la DLCO persiste bastante baja, la marcha persiste bastante baja, y para ver la trayectoria del ecocardiograma Doppler, una vez que se instauró el tratamiento con el tratamiento específico para la hipertensión pulmonar, se ve que la presión sistólica ventrículo derecho mejoró, ¿sí?, un poco, y asimismo la presión de la aurícula derecha también mejoró un poco, ¿sí? Entonces finalmente concluimos que este paciente lo que presenta es, arrancamos desde una neumonía intersticial no específica, agregamos, digamos, luego el diagnóstico de la esclerodermia limitada con Sjögren, y finalmente catalogamos la hipertensión arterial pulmonar como de grupo 1, puesto que el compromiso intersticial no era llamativo, la cristomografía estaba normal, y lo que sí teníamos una LSO baja con un cociente de FBC de LSO muy elevado. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por el caso clínico, muy interesante, muy completo. Así que ahora vamos a dar comienzo a la discusión, vamos a incorporar en la discusión al doctor Agustín García, médico neumonólogo, también especialista en hipertensión pulmonar, que actualmente está trabajando en el Clinic en Barcelona. Y cabe aclarar o mencionar que después de la discusión del caso clínico viene la charla de Agustín también. Así que, bueno, ahí habilitamos a Mirta, Norma y a Agus. Y bueno, y las preguntas para comenzar a discutir el caso básicamente son, inicialmente, tal vez si quiere empezar Norma, ¿qué le parece o qué piensa respecto al diagnóstico? Si coincide con el diagnóstico de hipertensión pulmonar, ¿a qué grupo lo atribuiría? Porque es un paciente complejo, que tiene, bueno, podría ser grupo 1, también grupo 3, si coincide con el diagnóstico. Bueno, hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, sí, yo he tomado algunos apuntes del caso clínico para no olvidarme de los valores. Bueno, sí, la verdad que justo nos encontramos con un paciente con esclerodermia y con esta doble característica bastante frecuente en la esclerodermia, que es el compromiso intersticial pulmonar y la hipertensión pulmonar. Antes de todo, yo quería también destacar que me parecen importantes dos antecedentes de este paciente. Por un lado, el antecedente de haber fumado 120 paquiar, no es poco, y aunque ha dejado de fumar hace mucho tiempo, creo que es un dato importante. Y por otro lado, tiene como factor de riesgo de compromiso intersticial pulmonar sus antecedentes laborales. Es cierto que la esclerodermia tiene como principal patrón intersticial la neumonía intersticial no específica, y que lo más probable es que este paciente obviamente tenga una epida asociada a esclerodermia, pero ha tenido una profesión de riesgo, ha trabajado con elementos como partículas de hierro, acrílico, el uso del aerógrafo que, digamos, aerosoliza todo este tipo de partículas, incluso los disolventes que se usan, y no creo que un artista haya usado una protección adecuada para todo esto. Y si bien ha fumado 120 paquiar, no siempre la combinación de enfisema por arriba y enfermedad fibrosante por abajo es privativa del tabaquismo. También está descrito el vínculo con enfermedades ocupacionales y también con enfermedades del tejido conectivo y fundamentalmente la esclerodermia y la artritis reumatoidea. Bueno,
no sé bien cuál es la extensión tomográfica de ambas enfermedades, pero yo diría que me parece que el enfisema es centrolobulillar y que no es muy extenso, y que el compromiso fibrosante, si bien no sé si es menos o más del 20%, pero supongamos que sea indeterminado, las pruebas de función pulmonar son más del 70% de la FBC y por lo tanto la vamos a considerar como una enfermedad leve. Así todo, impresiona que su disnea es como desmedida frente al compromiso intersticial pulmonar, y además tiene pruebas de función respiratoria totalmente normales, espirometría normal, volúmenes estáticos normales, pero DLCO severamente disminuida. Y cuando uno hace la relación entre el porcentual de la FBC y de la DLCO, tiene 2.3. La prueba de marcha también es llamativa, porque más allá de los metros que camina, desatura mucho para el compromiso intersticial pulmonar, tiene un puntaje de Borg muy alto, y esto lo primero que nos tiene que hacer pensar es que hay algo más de su compromiso intersticial pulmonar, digamos, que tiene que ver con esta alteración de la DLCO. Y lo primero que tenemos que pensar en un paciente con esclero es que pueda tener hipertensión pulmonar. Y no solamente que tiene esclero, tiene una esclero limitada, tiene anticentrómero, es grande, tiene más de 70 años, tiene severidad de su Raynaud, y en la capilaroscopía lo que pude ver en la historia clínica es que tiene una disminución marcada, incluso ausencia de capilares en la capilaroscopía. Yo la verdad que, bueno, a ver, confío que el ecocardiograma haya estado muy bien hecho, que no solamente se haya medido la velocidad de regurgitación tricuspidia, sino todos los otros parámetros, digamos, del eco, que hablan de una probabilidad de hipertensión pulmonar. Y digo esto porque ya todos sabemos que no solamente es importante medir la velocidad, sino todos los otros parámetros, y que en algunas enfermedades de alta prevalencia de hipertensión pulmonar, ya tener probabilidad intermedia hace la consideración de tener que hacer un cateterismo cardíaco a estos pacientes. Pero bueno, supongamos que el eco haya sido normal, el del 2017 y el del mes antes de la consulta, entonces yo tendría que pensar que una disminución aislada y marcada de la difusión de monóxido de carbono, y ese porcentual entre FBC y DLCO mayor a 1.6, es un factor predictivo de hipertensión arterial pulmonar y a veces anticipa el inicio de esta patología. Así que bueno, creo que, no sé qué opinas Mirta, pero creo que podríamos pensar que ya teníamos cosas que eran predictivas de que esta enfermedad iba a aparecer. De todos modos, me parece que es re importante, bueno, seguramente que Agustín lo va a charlar después, de la importancia de hacer un screening bien sistematizado en los pacientes que tienen alto riesgo de hipertensión arterial pulmonar, un screening temprano, y actualmente está recomendado incluso en los pacientes asintomáticos. O sea, no esperar que aparezca la disnea para que uno largue un screening de hipertensión, sino organizarse con un programa bien sistematizado y activo en la búsqueda de hipertensión pulmonar. Bueno, yo creo, después por supuesto, cuando hemos analizado el cateterismo, ya sabemos que una hipertensión arterial pulmonar, digamos de grupo 1, porque su enfermedad del intersticio pulmonar no justifica que sea relacionada a esto, pero siempre, nunca nos tenemos que olvidar que en la esclerodermia también puede haber otras causas de hipertensión pulmonar, las enfermedades del corazón izquierdo, el EVOP, la enfermedad tromboembólica, bastante poco frecuente en estos pacientes, pero que siempre la tenemos que buscar.
A mí lo que realmente me llama mucho la atención es que a solo 4 meses después de la consulta, tiene una consulta ER por disnea clase funcional 3 y aparece un ecocardiograma con esa presión sistólica tan alta del ventrículo derecho, 65, 71, bueno, no importa, y que con dilatación de las cámaras derechas, me parece perfecto que uno haya, digamos, tratado de asegurarse que no era un TEP agudo, pero un TEP agudo con semejante hipertensión, con semejante presión sistólica de arteria pulmonar y que no esté descompensada la cámara derecha, es poco probable, salvo que tenga una enfermedad pulmonar tromboembólica crónica, entonces, bueno, un trombito más, pero es muy raro que debute con un TEP, que dilate las cámaras y que la cámara no falle. Bueno, todo esto obviamente lo podemos discutir con el resto de los panelistas, pero creo que es muy llamativo. No sé qué opinan ustedes, Mirta. Bueno, yo en principio quiero agradecer la invitación realmente a Giselle, a Silvia. Para mí es un gusto estar con ustedes. Y por supuesto, yo coincido con todo lo que dijiste, Norma. Tal vez por ser cardióloga, voy a comentar un poquito del cateterismo, que por supuesto es una hipertensión arterial precapilar, pero tiene unos valores de presiones que justamente también nos hacen pensar que es una hipertensión arterial pulmonar asociada a enfermedades de tejido conectivo. Más allá de todo lo que vos comentaste respecto de los datos del funcional respiratorio y la relación FBC-DLCO, los números, tener 49 de media, con unas resistencias vasculares pulmonares de 11 prácticamente unidades Wood, un índice cardíaco disminuido, eso se asocia muchísimo más con la hipertensión arterial pulmonar asociada a enfermedad del tejido conectivo que con la hipertensión del grupo 3, donde claramente los pacientes en general tienen una hemodinamia mucho más benigna, ¿no? Sí, así es. Parece que si uno suma todos los datos del funcional respiratorio, la DLCO, como vos dijiste, el anticentrómero, la forma limitada de la esclerodermia, y un cateterismo derecho que tiene una hemodinamia fuertemente asimilable a la hipertensión arterial pulmonar idiopática, creo que el rótulo de la hipertensión pulmonar en este paciente es el de la grupo 1, ¿no? Por supuesto, cuando uno se enfrenta con un paciente con esclerodermia que tiene hipertensión pulmonar, enfermedad intersticial, es absolutamente un desafío muchas veces poder entender cuál es la causa y dónde poner y ubicar a este paciente, que es de vital importancia porque, como ya comentó Juan, tiene fuerte implicancia para el tratamiento. En este caso, por todo lo que discutimos, para mí el paciente tiene una hipertensión arterial pulmonar de grupo 1 asociada a esclerodermia. Perfecto. Sí, tal cual como vos dices, siempre, bueno, hay algunos pacientes con esclerodermia que es como más fácil de ubicarlos, ¿no es cierto? Entre esto que hemos estado charlando, de sus valores de funcionales respiratorios, de su DLCO y de este cateterismo tan parecido a una hipertensión arterial pulmonar idiopática, es como más fácil, digamos. Después estaría como el otro grupo que también podría llegar a ser más fácil si se dan todas las condiciones. Pruebas de funcionales respiratorias muy alteradas, importante compromiso anatómico del pulmón, una capacidad vital que cae en forma proporcional con la DLCO,
y que desarrollen hipertensión pulmonar, entonces uno dice, listo, una hipertensión pulmonar grupo 3. Y después, bueno, están estos ahí medio grises del medio, que no es este caso clínico, y que a veces son los que más difíciles están para poder clasificarlos, ¿no? Grupo 1 o grupo 3, seguro que Agus después nos va a comentar un poco de esos pacientes ahí intermedios. Bueno. Sí, igual, perdón, no, perdón. Sí. No, que decía que más allá de que creo que, bueno, coincidimos que es una hipertensión arterial pulmonar, la presencia de enfermedad intersticial, porque la tiene, la enfermedad intersticial existe, podría estar asociada con peor pronóstico, probablemente con una respuesta a la medicación que podría tener alguna diferencia, sobre todo una menor mejoría de la clase funcional. Me parece que, por supuesto, no es el mismo paciente que si no tiene enfermedad intersticial pulmonar. Totalmente. Así bueno, es. Sí. Y respecto al tratamiento, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Harían lo mismo? ¿Agregarían algo más? ¿O hubiesen iniciado distinto? El tratamiento para la hipertensión pulmonar. Bien. Sí, yo pienso que lo más importante, digamos, cuando uno va a elegir, digamos, un tratamiento, es saber dónde estamos parados con su riesgo. O sea, ver, digamos, cuál es el riesgo que tiene el paciente para poder, digamos, decidir cuál va a ser su tratamiento. Si tiene riesgo bajo, si tiene riesgo intermedio, si tiene riesgo alto. Yo pienso que los médicos que han decidido el tratamiento de este paciente lo han decidido con un riesgo intermedio. Entonces han iniciado un tratamiento con doble asociación de medicación, han elegido un ARES y un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, que es lo que habitualmente creo que todos elegiríamos. Y después, digamos, la importancia de seguirlo al paciente y ver, digamos, si ha modificado ese score entre los 3 y los 6 meses de tratamiento. Si ese paciente ha mejorado y de riesgo intermedio ha pasado a ser un riesgo bajo, bueno, perfecto, podemos seguir con ese tratamiento, pero si el paciente persiste en un riesgo intermedio, creo que uno debería agregar una tercera droga. Y si por supuesto se nos pasa a un riesgo alto, no hay duda que uno agregaría una tercera droga, pero seguramente con una droga parenteral. Pero bueno, escuchemos a Mirta también a ver qué opina, porque esto siempre se discute en equipo, uno hace un ateneo y discute el paciente y decide cuál va a ser el tratamiento. Sí. Bueno, también totalmente de acuerdo con que uno siempre inicia el tratamiento a partir de la estratificación pronóstica, esto es lo que nos recomiendan las guías. Tal vez uno podría decir que tuvimos, tal vez haya publicaciones más recientes respecto de temas de estratificación y de resultados del tratamiento en esta población, pero digamos que la validación de la estratificación pronóstica en estos pacientes por lo menos fue motivo de duda. Eso por un lado. Por otro lado, está el concepto de si la respuesta al tratamiento es el mismo o no, ¿no? Tal vez serían dos cosas que uno podría analizar. Respecto a este paciente puntual, yo no sé, Juan, porque la verdad que no tengo acá, no anoté todos los datos, pero no sé si es de riesgo intermedio o un poquito más, ¿no? No sé por qué, no sé, Juan. Yo pienso que lo han estratificado así y por eso se ha iniciado ese tratamiento, pero bueno, habría que sumar y ver, digamos, porque este modelo que vos decís de pronóstico, digamos que, bueno, que ha sido recomendado para hipertensión arterial pulmonar idiopática asociada a drogas y familiar,
creo que ha sido validada hace relativamente poco tiempo por la UK y por, no me acuerdo qué otro grupo, pero digamos como con parámetros diferentes, o sea, considerado riesgo bajo, intermedio o alto, con parámetros diferentes. Habría que ver si este paciente entra en el riesgo intermedio, porque no tenemos todos los parámetros clínicos, no nos los han descrito en la historia clínica. Les interrumpo, Juan se tuvo que ir a tomar la guardia, así Ah, que por eso ya no bien. está con nosotros, pero ahí está. No, no, estoy aquí, estoy atento a todo. Sí, Claro. miren, lo que pasa es que, bueno, sí, se inició el tratamiento, pero lamentablemente eh, vino la pandemia y la verdad que el señor no se siente seguro de volver al hospital. No se ha hecho un nuevo funcional respiratorio, la verdad que no pudimos hacer tampoco como está catalogado en el score de riesgo. No se pudo hacer, digamos, una prueba de ejercicio cardiopulmonar, que recién ahora lo estamos habilitando. Lo único que se pudo haber, lo único que se hizo más adelante fue el ecocardio, ¿sí? Que estaba en la última diapositiva, donde tenemos que tenía una FEI del 65%, una aurícula derecha dilatada leve, una presión sistólica ventrículo derecho estimada de 52, una velocidad de regurgitación tricupía de 3,4, la previa había sido 3,3 y la previa a esa cuando, digamos, fue cerca del evento que se internó por la disnea clase funcional 3, la verdad que se mantiene casi igual y la vena cava inferior tampoco ha habido ningún cambio, o sea, colapsa a más del 50% con los movimientos respiratorios, lo que sí, la presión aurícula derecha disminuyó de 10 a 5, sí, pero... bueno, y la verdad que el resto no se ha podido hacer lamentablemente el paciente por el asunto de la pandemia. Está bien, pero yo entiendo perfectamente lo que Mirta, la consideración que hace Mirta, porque si yo tengo un paciente que ingresa en clase funcional 4, así dice la historia clínica, y tengo un cateterismo con índices de severidad, 49 de presión, un índice cardíaco de 1,93, no tengo la saturación de sangre venosa mixta, pero tengo probablemente un riesgo un poco más de intermedio, ¿no, Mirta? Entiendo perfecto lo que tú dices. Sí, igual nada, podríamos dejarlo de lado. Yo preguntaba si lo teníamos rotulado porque me parece que tiene, por lo menos desde lo hemodinámico, un patrón de riesgo. Pero un poco volviendo a lo que vos decías, Norma, de la estratificación de riesgo, hay algunos datos últimos, como vos comentaste, de la validación en el grupo, una validación retrospectiva del grupo de la Ambition, que lo hizo gente del Reino Unido y de Japón, que dicen que el Compera, Compera reducido, estratificó bien a estos pacientes, y después el grupo sueco también hizo una validación del SPAR en su grupo de 500 pacientes, diciendo que el grupo de bajo riesgo estratificó igual que las formas idiopáticas, y que para el riesgo intermedio subestimó el riesgo al año. Pero bueno, yo creo que hay algunos datos y las recomendaciones de la guía que nos siguen proponiendo utilizar una estratificación habitual para esta población. Y después está el punto de cómo tratarlos y qué datos tenemos del tratamiento, ¿no? Que básicamente creo que uno podría analizarlo de los subgrupos de los subgrupos de enfermedades del tejido conectivo, de los últimos trabajos, y sabemos que, bueno, en el Ambition, tanto en el trabajo publicado como en el que incluye los pacientes, estos que fueron excluidos por la enmienda por tener alto riesgo de enfermedad del corazón izquierdo, el hazard ratio para el punto final primario de
del empeoramiento clínico es muy similar entre ambos grupos, el de los idiopáticos y de las enfermedades del tejido conectivo. En el grifo pasa lo mismo, el subgrupo de los pacientes con enfermedad del tejido conectivo tienen la misma reducción del riesgo para el punto final primario del 41%, y la esclerodermia igual que el resto, prácticamente igual que el resto de las enfermedades del tejido conectivo. Así que me parece que a este concepto de que probablemente los pacientes no respondían tan bien al tratamiento médico, creo que tenemos datos de los subgrupos, de los análisis de subgrupos, que muestran que la reducción del riesgo es similar. Igualmente, siempre está el dato de que los pacientes, cuando asocian enfermedad del tejido conectivo, les va peor. La sobrevida a 1, 3 y 5 años, uno diría es peor que en la idiopática. La mejor es la de la idiopática. Después viene la PH, asociada a enfermedad de tejido conectivo sin enfermedad intersticial, y la peor es siempre cuando se asocia a la enfermedad intersticial. Así que bueno, digamos que uno con este señor probablemente no esperaría una evolución similar a la de la idiopática. Yo creo que además, un poco como parece estar mostrando, su evolución va a ser peor, y claramente la sobrevida está reducida a 3 años comparada incluso con la hipertensión arterial pulmonar grupo 1 del tejido conectivo, que no tiene enfermedad intersticial. Exacto. Bueno, no sé si, Aus, ¿tenés algún comentario? ¿Querés agregar algo más? No, la verdad que para mí es un placer escucharlas a Mirta y a Norma, y aprovecho para saludarlos a todos. Y la verdad que no, creo que es muy claro, es evidente que el paciente tiene una hipertensión arterial pulmonar. Bueno, ahora lo veremos mejor también un poco en mi charla, pero sí que es cierto, aprovecho porque creo que es algo que, bueno, que la charla un poco lo menciono, pero sí que es bueno aprovechar este espacio para jerarquizarlo, y es esto de la respuesta al tratamiento, o sea, cuánto uno puede esperar de la respuesta al tratamiento, porque es cierto que, por ejemplo, si uno toma las pruebas de esfuerzo, como puede ser una prueba de caminata, siempre va a estar limitada por la propia enfermedad intersticial. Entonces, claro, digamos, cuando uno toma los parámetros de seguimiento para reestratificar al paciente, sobre todo en el seguimiento, de repente puede haber otros valores que cobran relevancia, porque la clase funcional va a estar también sesgada por la propia enfermedad intersticial, la prueba de marcha también. La prueba de ejercicio uno puede desglosar un poco mejor las cosas, pero es cierto que es de difícil interpretación y también de difícil acceso, y creo que aquí sí que cobra mucha relevancia el eco, sobre todo, de repente los biomarcadores, tomar con cuidado la prueba de marcha y el cateterismo si es que hace falta. Pero me parece que definitivamente estos pacientes son de difícil interpretación en el seguimiento, porque la enfermedad intersticial también puede progresar, también puede empeorar, y entonces a veces uno se encuentra con que no sabe si está empeorando por una cosa o por la otra. Así que bueno, será eso. Después es cierto que yo también creo que hubiera iniciado en este paciente, hubiera dado la chance con un poco de cautela de hacer doble terapia de inicio, pero sabiendo que es altamente probable que, reevaluarlo obviamente a los 3 meses, con alta probabilidad de agregarle entre 3 y 6 meses una tercera droga, que tal vez puede ser, no sé, un prostanoide oral o un inhalado, la evidencia actual, no sé, se verá. Pero me parece que es un paciente que en no mucho tiempo, y sobre todo debutando con una enfermedad vascular pulmonar tan severa, en no mucho tiempo es probable que tenga una terapia parenteral. Así que, bueno, habrá que a ver qué pasa a futuro. Sí, pero no, las escleros se adelantan más a la terapia parenteral que los otros grupos, ¿no? Tal cual. Así es, así que bueno, muchas gracias. Damos por finalizado la discusión del caso. Muchas gracias, Mirta y Norma y Aus, pero bueno, seguimos con vos. Mirta y Norma por su colaboración, por su amabilidad y su predisposición. Así que bueno, nos veremos en la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nada, hasta luego.